a través de la palabra de Dios, cómo es que la lepra ha sido un tipo de epidemia que afecta también la congregación. ¿Por qué es tan grave esto? Y el Señor lo mostró a través de una forma física, la desfiguración del cuerpo, porque se le caen las orejas, los dedos de las manos, otros aparecen sin pierna, la nariz, una desfiguración tremenda. Entonces es el tipo de la lepra, que para nosotros es figura de la culpa o figura del pecado. Se pregunta, ¿cómo viene esto a nosotros? Allí en el capítulo 12 de Números encontramos por qué vino eso. Eso vino a causa de la murmuración. Pareciera que la murmuración no fuera grave, pero eso va dejando, es una epidemia que va corrompiendo la gente, que se va metiendo fácilmente entre la familia. ¿En qué forma? Es fácil que usted se queje de los líderes de la iglesia, se queje del pastor, murmure, critique, pero si Dios está con esa persona contra usted, quien habla en contra de ella, Dios sale a la defensa. Dios sale a la defensa. Posiblemente tengamos equivocaciones, tengamos errores como humanos, pero Dios cuida mucho de la persona por el criterio, por la honra, por la investidura, por lo que Dios le ha dado a esa persona. Por eso Dios castigó con lepra a María, porque criticó, murmuró contra Moisés por el hecho de haber tomado una mujer cusita y por el hecho de él presentarse ante el pueblo solo como el juez y la persona que estaba para juzgar entre el pueblo, porque él era el que podía conocer esa clase de plaga y el sacerdote era el único que la conocía. Y realmente, pues hermano, el pastor, el predicador, el líder de la iglesia son personas vestidas de autoridad de parte de Dios y infunden mucho respeto. Y Dios quiere que seamos respetuosos en eso y no nos quejemos, no murmuremos, no critiquemos, porque eso es grave. Eso es grave. Yo he conocido personas impías que se han dedicado a hablar mal de la iglesia, a hablar mal del pastor, y es su plato favorito donde quiera que está. Hermano, y esas personas se pegan un endurecimiento para con las cosas de Dios. Esas personas nunca Dios obra en favor de ellos. Siguen amargados, siguen y son castigados por el Señor. Y a veces en la iglesia se mete eso. Y esos hermanos se van amargando, se van volviendo crítica, murmuración, y se van ausentando de la iglesia, se van yendo porque no se afirman. Así estén en la iglesia, porque a veces esas personas son las que permanecen más en la iglesia, pero vienen para criticar todo lo que se hace en el culto, vienen para murmurar, critican todo lo que se hace
el diezmo, las ofrendas, todo lo que el pueblo de Dios hace, para ellos es una amargura, un resentimiento. Y se van llenando de tal amargura que se van endureciendo para con Dios. Y Dios obrando y ellos no entienden ni aceptan las cosas de Dios. Entonces, el Señor tiene cosas para decirnos acerca de esto. Por ejemplo, en el libro de Corintios capítulo 10, en el versículo 10, ahí hay un versículo que me llama la atención. Primera de Corintios 10, 10. Ahí hay unos pecados que se mencionan antes de estos. Hay algunos pecados que se mencionan. Por ejemplo, el verso 7 dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. El verso 8 dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y el verso 9 dice: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y el verso 10 dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El pecado de murmuración trae un castigo que es destrucción. Destructor. Estas personas pueden caer en un juicio de destrucción. El que murmura, y tenga cuidado con eso, hermano, porque a veces se acostumbra en el comedor, en la sala, en el comedor se consume el pastor asado, los líderes de la iglesia servidos en la mesa, quejándose, murmurando, y eso afecta a toda la familia. Padre de familia que está quejándose de las cosas de la iglesia y está sirviendo ese plato en la mesa con sus hijos. ¿Usted cree que esos hijos se le convierten al Señor? Esos hijos se van endureciendo y dice: si mi papá dice esto, si mi papá se queja de esto, si mi papá está murmurando de los hermanos en la iglesia, ¿qué vamos a nosotros a ir a esa iglesia? ¿Qué vamos a ir para perder tiempo? Si todo lo que dice mi papá es verdad, pues nosotros no vamos a perder tiempo. Entonces, ese es un daño terrible que se hace en la familia. Se van amargando, se van indisponiendo. No acostumbre eso. El pastor asado a la parrilla es un bocado sabroso para muchos. Es agradable el plato que se sirve, porque siendo el pastor y comete esas equivocaciones o hace esto y hace ello, ¿qué vamos a creer nosotros en lo que está predicando? Y les cae muy agradable todo eso. Entonces, hermano, vea, ni murmuréis, y caen en manos del destructor. Mire, hermano, es peligroso, porque el destructor es una destrucción que puede llegarnos de una manera o de otra, por haber caído en el pecado de la murmuración. Uno de esos pecados los encontramos aquí en Números 21. Números 21, el verso 4. Las serpientes que fueron enviadas al desierto, serpientes mortales, y todo el que mordían esas serpientes se
se moría. Ese es un destructor. Y entonces la Biblia nos muestra que, ¿qué fue lo que pasó? Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. El desánimo trae mucho deseo de murmurar, de criticar, de escarnecer. Para estas personas no hay predicador bueno. Todo predicador le critican. Vea lo que dijo, por donde pasó. Ese predicador no sabe hablar. No, le faltó mucha cosa importante. Y se sientan a eso. Entonces dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El Señor había sostenido el pueblo con un maná que caía del cielo. Y el pueblo que era de Dios, ese maná era agradable, tenía un sabor agradable. Las tortas que hacían de ese maná eran agradables a los que tenían temor de Dios. Pero estos que no tenían temor de Dios comenzaron a criticar ese alimento que el Señor les enviaba del cielo. Un alimento agradable. Pero los que no creían y murmuraban diciendo, eso, estamos cansados de comer ese maná. Queremos carne, queremos verduras, queremos toda esa comida que hay en Egipto tan sabrosa, y nosotros aquí comiendo ese pan todos los días. Todos los días. Entonces, la Biblia dice que a causa de eso vinieron las serpientes mortíferas. Y el pueblo, todo el que era mordido se moría. Y mucho pueblo murió, dice la palabra de Dios, a causa de eso. El destructor. Es decir, que la serpiente siempre es una figura del diablo que atrapa a la gente en la mentira, en el escarnecimiento, en murmurar, criticar todo lo que se hace. El diablo aprovecha eso y viene sobre los desanimados. Oiga bien, qué terrible es uno sentirse desanimado en las cosas del Señor. Uno tiene que recuperar su ánimo. Y viendo que está perdiendo ánimo, hombre, póstrese delante del Señor, arrodíllese, humíllese al Señor, y verá que el ánimo vuelve a subir. Y el pueblo se sintió desanimado, y fue los que cayeron en esa murmuración y eran mordidos por las serpientes, el destructor, y morían. Entonces el mismo pueblo reconoció su culpa y dijo: hermano Moisés, hemos pecado contra Jehová y hemos pecado contra ti porque hemos hablado mal. Hemos hablado mal. Tenga cuidado con eso, hermano. Entonces, cuando le dijeron así, haga algo por nosotros, Moisés intercedió y dijo al Señor qué podía hacer por ese pueblo. Y la Biblia nos dice acá que le mandó a levantar una serpiente de metal en el desierto, y cuando alguien era mordido, corría a mirar la serpiente que estaba en una colina alta, porque el Señor le mandó a Moisés poner eso en lo alto. Por eso yo pensaba muchas veces cómo se relaciona una serpiente que es tipo del diablo,
que es tipo de pecado, y podía la gente correr y mirar a ella y ser sano. Entonces, esto es tipo de la obra de Cristo en el Calvario, que Él se vistió de pecado para que cualquiera que buscara al Señor era reconciliado, era perdonado, Dios tenía misericordia de él y lo sanaba. Entonces, esa serpiente es tipo de la cruz del Calvario. Eso lo encuentra usted allá en el libro de Juan capítulo 3, cuando él dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que cualquiera que mire allá hacia él tenga vida eterna. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Hay mucha gente, hermano, que no ha encontrado el favor de Dios. Han sido mordidos por la serpiente y han caído en ese pecado de murmuración y han perecido en el desierto. Entonces, el tema es limpiar la lepra de la familia. ¿Cómo hacemos para limpiar la lepra? La lepra o ese pecado es limpio cuando reconocemos al Señor nuestro Dios. Una persona declarada leprosa, embozada, dice, llevaba un título en la cabeza y dice: es inmundo, no se acerquen a él, porque está por allá aislado. El Señor mandó: el que tiene lepra, ubíquenlo fuera del campamento, fuera del pueblo. Nadie se acerque a él, porque cualquiera que se acerque a él queda contaminado con la lepra. Casi que uno tiene que aconsejarle a los hermanos: tenga cuidado, hermano, de no juntarse con la persona que acostumbra murmurar y hablar mal de la iglesia. Uno tiene que advertirle a los hermanos a veces, porque hay personas tan peligrosas que envenenan la mente de cualquiera. Es un apóstata, tiene falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y un hermano nuevo se contamina con eso. Y hermano, si hay algo que Dios tiene cuidado, es de la gente que se convierte al Señor. Y a veces hay personas que se han convertido en un tropiezo, y por eso el Señor más bien los mata, porque realmente están causando un daño en la iglesia. Entonces el Señor dice: estos estén solos, por allá abandonados, y se visten de ropas andrajosas, los vestirán con vestidos viejos y estarán por allá solos. Nadie se acerque a él. Así que cualquiera que veía un embozo: inmundo, 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 ojo, distancia, cuidado, no se acerquen a él. Y esa es la persona que el Señor dice: tengan cuidado de no juntarse con un mal consejero, con un crítico, con un murmurador que afecta la iglesia, daña la vida espiritual. Por eso cuando el Señor sana a unos leprosos, en el capítulo 17 de Lucas, el Señor se encuentra a unos leprosos que estaban por allá solos. Los habían echado del medio del pueblo y tenían la figura de leprosos. Nadie los quería, nadie los auxiliaba. El pueblo miraba ese embozo que decía: es inmundo, y tese por allá solito. Y entonces estos 10 leprosos vienen al Señor Jesús y dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea.
Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, tenga misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. El Señor sabía que el sacerdote no iba a encontrar nada en ellos, porque el Señor ya había rogado por ellos para que fueran limpios. De tal manera que cuando iban al sacerdote, ellos aparecieron allá sin lepra. El Señor Jesús rogó por ellos, se acercó y la lepra fue quitada y el sacerdote tuvo que declararlo sin lepra. Entonces uno de ellos dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y les dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al Señor. El Señor tuvo misericordia y los limpió de la lepra. Pero esos otros desagradecidos se fueron. Yo creo que pues vieron la oportunidad de ir a la familia. ¿Cuánto hace que no veo a mi papá ni a mi mamá? Estoy por aquí abandonado. Y ahora que ya estoy limpio, me voy a saludar a mi mamá y a mi papá y a mis hermanos, a encontrarme con la familia. Pero hubo uno que dijo: no, Señor, yo no me voy a encontrarme con la familia. Hace tantos años que no me veo con ellos, pero me voy a volver más bien a darle gracias a mi Señor, que me libró de la lepra, que me limpió de la lepra. Hermano, terminar con el pecado de la murmuración, solo la misericordia de Dios puede ayudarlo. Puede ayudarlo, porque esa es una falta de las cuales estamos mirando fracasar muchas familias, muchas familias. El desánimo que viene en la familia, la culpa o la situación de uno de no querer oír la voz de Dios, no perderle como el afecto a la iglesia, es culpa de a veces de nuestras conversaciones que están desanimando los hermanos o el pueblo. Así que, hermanos, la lepra es una situación que se viene formando en la vida de la persona lentamente, lentamente, y se va declarando al paso que va creciendo eso, y se le forma en la cabeza. Por eso el sacerdote examinaba, era la cabeza. Se le forma en la cabeza. La lepra se pronuncia en la cabeza. ¿Qué hay en la cabeza suya? ¿Qué hay en la cabeza suya? El sacerdote es el que mira y observa. Si la cabeza tiene un rojizo blanco, el sacerdote dice: no hay nada que hacer por él. Está leproso. Está leproso. Entonces, es en la cabeza. Podía haber, el cuerpo podía estar todo afectado, pero la cabeza, ¿qué hay en la cabeza? ¿Qué hay en la mente? ¿Qué hay en sus pensamientos? ¿Qué hay en su vida, hermano? ¿Qué hay? ¿Qué lo invade en su cabeza? Desaliento, desánimo, porque eso es lo que trae eso, desánimo. Habita solo, no quiere la comunión con los hermanos, no quiere comunión con nadie.
porque hay odio, hay rencor, hay fastidio. No deje meter eso en la cabeza, hermano. Busque siempre que la presencia de Dios esté en su vida y que usted pueda amar a sus hermanos. El Señor Jesús nos declara: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y cayeron en manos del destructor. Destructor, el que destruye, el que acaba con una vida en cualquier momento. Entonces, hermano, en el libro de Hebreos también encontramos un pasaje en el capítulo 3. Hebreos capítulo 3, en el versículo 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Todos los que salieron de Egipto y entraron allá al desierto, murieron en el desierto, porque cayeron en esa clase de pecado. Murmuraron contra Moisés, murmuraron contra Dios, protestaron y fueron castigados y murieron. Los que salieron del desierto para entrar en la tierra prometida, que era el reposo que Dios le había ofrecido a su pueblo, donde habría abundancia de todo, donde Dios provea todo lo que necesitaba: ganados, comida, vivienda, todo eso. Y no entraron, se murieron en el desierto. Y solamente los que nacieron en el desierto fue los que pudieron salir del desierto y entrar en la tierra prometida. Pero los que salieron de Egipto se dejaron corromper de las costumbres de Egipto. Y eso le sucede al creyente que se ha convertido al Señor, pero sus pensamientos todavía están en Egipto. Las costumbres, todas las cosas que hay allá en el mundo, todavía se le han pegado. Y ahí vas a quedar, ahí vas a quedar. Por lo tanto, hermano, Dios ha prometido y tiene grandes promesas para nosotros, lo que hemos puesto la mira en el Señor Jesús como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Apartémonos, hermano, de cosas que están en contra de las cosas de Dios. Apartémonos de cosas que nosotros veamos son humanas, son una equivocación, pero el Señor Jesús es perfecto para nosotros. Él es nuestra perfección. Estén de pie, hermano, vamos a orar. Démosle muchas gracias al Señor en esta noche. Padre Santo, te doy gracias, Señor del cielo. Te pido tu ayuda, tu fuerza, tu fortaleza. Guíanos a toda verdad en el Espíritu, conforme a tu palabra. Tu palabra es la verdad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos para permanecer mirándote a ti como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Gracias, gracias, Señor. Amén. Aleluya. Demos gloria a Dios. Aleluya. Bendito y alabado sea el Señor, mis hermanos. Regálenme en unos segunditos, vamos a hacer la oración. Les voy a dar un anuncio por parte de nuestros hermanos de misiones. Para el día de mañana, viernes, 7 p.m., culto evangelístico. Culto campal, perdón. Hay dos indicaciones: la dirección, calle 56B, número 47D93, Llano Verde.
La segunda es en la casa del hermano Luis Rivera. Y los que no conozcamos ni la dirección ni la casa del hermano Luis Rivera, hay salida de aquí a las 6:30. Todos cordialmente invitados para mañana culto campal. Bien, hermanos, démosle gracias al Señor por su palabra, por esta bendición. Una vez más Dios ha hablado, ¿verdad? Y de la misma manera despedimos este servicio y que Dios nos continúe bendiciendo. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a aprender, Señor, ayúdanos